Hola a todos. Bien, siguiendo con el ejemplo anterior, ahora la tabla ventas 1 tenemos una columna más que es envío. Además tenemos una tabla llamada pesos, donde tenemos el peso, el peso que tiene cada producto. El envío se basa en peso. Entonces vendemos una cantidad de un producto y el peso de cada producto lo tenemos aquí. Por ejemplo, robot de cocina tiene un peso de 3. Quiere decir que tenemos que multiplicar 21 por 3. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Vamos a poner igual, que es igual a 21 por 3. Vamos a trabajar con estas tres primeras líneas que corresponden a la factura. Vamos, el ejemplo lo vamos a ver 125447, que es también en la primera factura, para verlo más claro, ¿no? Por ejemplo, la segunda línea, ¿no?, que es impresora, que tiene un peso de 4, sería igual a 4 por cantidad 88. El tercer producto, que es TVT 65 pulgadas, tiene un peso de 6, quiere decir que sería 6 por 35, ¿verdad? Entonces, ahora lo que tenemos es el peso para cada producto, porque hemos multiplicado, es decir, cuando vamos a enviar el paquete, pues ya sabemos que este primer paquete tiene un peso de 63, este segundo paquete de 352 y este tercer paquete de 210. Si me pongo en esta celda y pulso al igual, autosuma y acepto, tenemos un total de peso de 625, que corresponde a esta tres líneas que corresponden a la misma factura, que es esta línea donde tenemos el envío, que es 98,70. Entonces, vamos a ver el ejercicio y lo vamos a ir comprendiendo. A diferencia de cuando hemos calculado el porcentaje, por ejemplo, la factura 125447 le correspondía un porcentaje de 0,065. Quiere decir que a estas tres líneas le corresponde este porcentaje, pero para calcular el peso es diferente, porque vamos a depender de la cantidad y del peso. Bien, entonces vamos a calcular el peso total para cada línea. Entonces necesitamos buscar cada producto en la tabla pesos y que nos devuelva su peso. Y luego multiplicarlo por la cantidad para encontrar el peso de cada producto. Entonces yo voy a usar la función sumar, vamos a llamarla peso. Peso por producto, así lo vemos más claro. Bien, entonces nosotros vamos a poner igual y vamos a poner buscar V. Como argumento valor buscado, ¿vale? Voy a seleccionar el producto, pero no la columna producto, sino la celda donde tenemos el primer producto. Vemos que la nomenclatura cambia, ya no aparece la palabra ventas y el nombre de la columna, sino que un corchete, símbolo de arroba, el nombre de la columna y cerramos el corchete. Eso quiere decir que va a buscar cada elemento de la columna producto. Punto y coma la tiene que buscar en la tabla peso, porque lo que queremos es que nos devuelva su peso, punto y coma, que nos devuelva la segunda columna con una coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis y aceptamos y podemos ver. Voy a ponerle en formato de general, control shift, cursor abajo, vamos a moneda, general y ya lo tenemos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el robot de cocina es correcto, tiene un peso de 3, impresora 1 de 4, 65 pulgadas de 6. Es decir, estos datos son correctos, ¿no? Pero ya lo que tenemos ahora mismo es el peso, ¿no? Los siguientes pasos sería multiplicarlo por la cantidad. Pues vamos a ponerlo al final de la fórmula, vamos a poner el signo por y vamos a seleccionar una celda, la primera celda de cantidad. Vamos a aceptar y ya tenemos las cantidades. Podemos ver que estas cantidades son las mismas que yo he multiplicado aquí a mano. Bien, entonces quiere decir que el primer producto, que es robot de cocina, va a tener un peso de 63 kilos, ¿vale? Bien, ahora vamos a la tabla ventas 1, esta que tenemos aquí, donde vamos a calcular el peso total, es decir, pero no será el total. Yo voy a agregar una nueva columna a esta tabla, vamos a llamarla peso total, vamos a aceptar. Y tenemos un número de factura y un peso, ¿no? Tenemos un número de factura y un peso.
Entonces voy a calcular el total de peso para cada número de factura en la tabla ventas 1. Voy a usar la función sumar sí. Quiere decir que esta suma que yo tengo aquí, que es la suma de estos tres pesos, es la que me debería de aparecer para el número de factura 125447, porque aquí nos tiene que aparecer el total. Entonces vamos a poner igual, vamos a poner sumar si conjunto. ¿Qué es lo que nos tiene que sumar? Pues la columna peso por producto, ¿verdad? Punto y coma. Ahora tenemos rango de criterio 1, pues vamos a seleccionar la celda con la primera factura vamos a seleccionar, ¿vale? Vamos a seleccionar la columna número de factura de la tabla ventas 2. Y como criterio, el criterio va a ser cada factura de la tabla ventas 1. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a aceptar y podemos ver cómo obtenemos este total, ¿vale? Este total que es la suma de estos tres. Entonces, vamos bien, ¿vale? Es decir, aquí tenemos el total para esta factura, pero como aquí tenemos tres líneas, aquí tenemos la proporción para cada línea de esa factura. Bien, ahora en la tabla ventas 2 debo de calcular el total de cada factura, es decir, el envío, es decir, por yo enviar, esto lo vamos a borrar porque no son euros y lo vamos a poner en general. Si queremos que aparezca la palabra kilo al lado, una vez seleccionada, podemos pulsar control 1, nos vamos a número, personalizada, vamos a poner en estándar, vamos a borrarlo, vamos a poner un 0 que equivale a todos los números, comillas doble, KG, comillas doble, cerramos y vemos cómo aparece la palabra KG al lado de cada número, pero aunque aparezca la palabra KG no quiere decir que se haya convertido en texto, sigue siendo número, es decir que podemos seguir operando con dicho número. Entonces, como estaba diciendo, voy a calcular el total, ¿no? Es decir, por ejemplo, para enviar 625 kilos tenemos que pagar 98,70, pero como vamos a enviar 3 paquetes, quiere decir que cada paquete tendrá pues, un coste diferente, que la suma de los tres será los 98,70. Entonces vamos a poner coste envío. Y vamos a ello, ¿no? Entonces vamos a poner el signo igual y yo lo que voy a seleccionar es el peso por producto. ¿Vale? Vamos a seleccionar el peso por producto. Ahora esto lo tengo que dividir, pero he de buscar, usar la función buscar v para encontrar el número de factura de la tabla ventas 2, aquí, ¿verdad? En la columna número de factura de la tabla ventas 1 y que nos devuelva la columna de peso total. Entonces vamos a poner el signo de dividir, vamos a poner buscar v. ¿Qué es lo que debe de buscar? Bien, pues debe de buscar cada número de factura entre las columnas, vamos a ver, entre las columnas número de factura y peso total, hasta aquí. Número de columnas de volver, pues sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Tenemos la 8, tipo de coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis y aceptamos. Aquí, vamos a ver, yo creo que aquí hay un error, ¿verdad? Un error de desbordamiento. Bueno, vamos a revisar la función, ¿vale? Peso por producto estaba bien. Entonces, el buscar V, el número de factura, que está bien, entre ventas 1, número de factura hasta peso, que nos devuelva la columna 8 con una coincidencia exacta. Pues la fórmula está bien. La fórmula está bien. Error mío. ¿Vale? Aquí he seleccionado la columna completa, pero no debo de seleccionar la columna completa. Lo que debo de seleccionar es cada peso, es decir, cada celda con un peso. Entonces vamos a volver, vamos a eliminar. Vamos a seleccionar la primera celda con el primer peso y ahora vamos a aceptar. Y ahora ya sí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la tasa decimal que corresponde
por ejemplo, estas 3 tasas, si nosotros vamos a la barra de estado, vemos que pone 1. Quiere decir que las tres tasas decimales nos devuelve un 1, que equivale al 100%. Así que, de momento, el cálculo lo tenemos correcto. Bien, pues ahora ya lo que nos queda, ¿verdad?, es multiplicar, tengo que multiplicar el envío que corresponde con cada factura, donde debo de usar de nuevo la función buscar v para encontrar el envío correspondiente, ¿verdad? Es decir, yo esto, cada tasa, ¿por qué la tengo que multiplicar? Pues en este caso, el primer ejemplo que estamos viendo, cada tasa la tengo que multiplicar por 98,70. Pero claro, como esto es dinámico, yo tengo que buscar este número de factura aquí y que me devuelva la tasa. Entonces vámonos al final, ponemos el signo de por, volvemos a buscar v. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar cada número de factura, punto y coma, igual que antes, en este caso voy a seleccionar el número de factura hasta envío, punto y coma, que me devuelva la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con una coincidencia exacta. Cierro el paréntesis y voy a aceptar. Y ya tenemos lo que nos cuesta enviar 21 unidades de robot de cocina. Lo que nos cuesta 88 unidades de impresora. Y lo que nos cuesta 35 unidades de televisor 65 pulgadas. Que todas corresponden a la factura 125447, que tiene un envío de 98,70. Si yo selecciono, o si quiere para verlo mejor, si yo me vengo aquí y yo pongo suma y selecciono estas 3 celdas, me tiene que dar 98,70. Y aquí lo tenemos, 98,70, porque lo que hemos hecho es desglosar este 98,70 a la proporción que corresponda por kilos. Bien, pues este era el ejemplo que quería mostraros.